Bien, buenos días, buenos días. Vale, menos mal que me he acordado que hoy había clase. Bien, vamos a empezar ya esta sección y ahora sí que vamos ya, yo creo, a ver cosas nuevas. No creo que nos repitamos demasiado con ningún otro conocimiento que hayáis adquirido. Vamos a entrar en unos cuantos detalles que yo creo que son importantes. Recordad que lo que perseguimos es que entendáis todos los mecanismos que utiliza la célula procariota para ser altamente eficaz. Esta es la filosofía de todo este módulo, ¿de acuerdo? Y claro, necesitamos todos los conocimientos que ya tenéis o que estáis adquiriendo en estos momentos para darle digamos, para ver la pintura completa, ¿de acuerdo? Bien, entonces, creo que hoy nos llevará toda la hora contar esto. Vamos a entrar en el detalle de lo que ocurre en el cromosoma procariota cuando se replica, pero no hablaremos prácticamente nada de lo que es el proceso de replicación en sí, sino que hablaremos de cómo se inicia, cómo se termina, cómo se segregan los cromosomas, ¿de acuerdo? Y cómo se asegura que las dos copias del cromosoma vayan a parar a las células hijas, ¿de acuerdo? Porque no solo es la DNA polimerasa trabajando sobre la hebra de DNA, es que todo tiene que hacerse de la manera más eficaz posible. Tengo que traer el móvil porque desde que nos pusieron el sistema de doble protección para poder utilizar todas las herramientas del Office o la aula digital o tal, no sé, de manera aleatoria me va pidiendo un código de activación y si no traigo el móvil, el otro día creo que pasó en esta clase, ¿no? Que necesitaba entrar en el navegador y no pude. Ah, no, era en otra asignatura, en máster. Pasó esto, no tenía el móvil y no pude entrar en aula digital por este motivo, entonces por eso lo llevaba. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que ocurre en la replicación con el objetivo de que entendáis de que todo esto está súper perfeccionado para que las células sean súper eficaces, se dividan lo más rápido posible que pueden en el ecosistema en el que ocupan y sean mejores que sus compañeros de viaje, los mismos descendientes de la misma célula madre, ¿vale? Bueno, entonces, lo primero que vamos a ver es cómo se inicia la replicación, ¿de acuerdo? En los cromosomas eucariotas hay múltiples inicios de replicación, sin embargo, en los cromosomas procariotas hay un único origen de replicación, ¿vale? También hay que tener en cuenta que la mayoría, el 99,999% de los procariotas tienen cromosomas circulares y además suelen tener un solo cromosoma circular. Dentro de un par de sesiones veremos unos cuantos números sobre ello para que veáis la relevancia que tiene esto, pero esto es el modelo, un solo cromosoma circular, ¿de acuerdo? Y todo lo que voy a contar, como todo lo que se sabe de cómo funciona la base de la biología molecular, se ha estudiado en esta cepa, Escherichia coli K12, es nuestro modelo experimental. Tiene un genoma de 4, 6, 3, 9, 2, 2, 1 pares de bases, ¿de acuerdo? Y no tiene ningún plásmido esta cepa, originalmente. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Pues que esta molécula de 4,5 millones de pares de bases se replica única y exclusivamente desde un solo punto, que se llama origen de replicación, ¿vale? Y en este origen de replicación se ensamblan dos replisomas y cada uno de ellos irá replicando la cadena de ADN en un sentido. Es decir, tendremos un replisoma que se tirará pues, hacia la derecha y un replisoma que se tirará pues, hacia la izquierda, ¿vale? ¿Qué están haciendo estos replisomas? Replicar material genético. Van incorporando nucleótidos a medida que van procesando la cadena que utilizan como molde, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que van a continuar cada uno de ellos sobre este raíl y sobre este raíl y al final, queráis o no, se van a encontrar en esta zona. Claro, aquí es importante que entendáis que lo que quiere K12 es replicarse lo más rápido posible, ¿vale? Por tanto, esto funciona así y al final, ¿dónde va a parar? Aquí, ¿vale? Imaginaros que una hebra fuese más lenta que la otra porque sí, ¿vale? Pues esta, imaginaos que va procesando a esta velocidad y esta a esta. ¿Qué pasa? Pues que la terminación ocurriría en esta zona de aquí, es donde coincidirían, si las velocidades de los dos replisomas fuesen diferentes. Pensad que cuando vosotros pensáis en replicación, sabéis que hay
una molécula que se replica de manera directa y otra molécula que se replica con la estrategia de los fragmentos de Okazaki. ¿De acuerdo? Esto ya lo sabéis. Y sabéis que la de los fragmentos de Okazaki va ligeramente retrasada. Va, por decir algo, un poquito más lenta. ¿De acuerdo? Es muy fácil liarse en este punto y pensar, ostras, pues tenemos un replisoma que replica de manera directa y un replisoma que replica de manera retrasada. Y por tanto, la terminación de la replicación no será en el polo opuesto, sino que estará desplazada hacia la que replica en fragmentos de Okazaki, ¿vale? Pero no es así. No es verdad esto. Cada replisoma veréis que tiene dos moléculas de DNA polimerasa, una que replica de manera directa y otra con la estrategia de los fragmentos de Okazaki. Por tanto, la terminación de la replicación ocurrirá en el polo opuesto, ¿vale? Por tanto, tenemos el origen y la terminación, y los riplisomas trabajando. ¿Cómo es este origen de replicación? Que he dicho que es único, solo se anclan ahí las proteínas. Pues esto ya os está diciendo que lo que ocurre en ese punto solo ocurre en ese punto. Tiene que haber algo que lo hace especial. Y para saber lo que lo hace especial, nos vamos a la secuencia. Y aquí tenéis, en estos 300 nucleótidos, el inicio de replicación de Escherichia coli K12. Es decir, 4,5 millones de pares de base requieren de la presencia de esta secuencia. Porque solo en esta secuencia se inicia la replicación. Es tan importante esta secuencia que si comparamos los orígenes de replicación de muchísimos microorganismos evolutivamente distantes entre sí, resulta que se cumplen una serie de normas. Es decir, que el origen de replicación cumple una serie de normas que ocurren solo una vez en cada uno de los cromosomas procariotas. ¿Cuáles son estas normas? ¿Cómo funciona el origen de replicación? Bueno, pues vamos a ir de izquierda a derecha, ¿vale? Esta es la posición 1 del cromosoma y lo primero que aparece es el origen de replicación, ¿vale? Si vosotros tenéis que secuenciar alguna vez algún microorganismo y tenéis que publicar en las bases de datos ese genoma, intentad que cuando colgáis esa información, como es circular, podéis ponerlo desde cualquier punto. No, pues intentad elegir este punto como el punto de referencia, ¿vale? ¿Qué encontramos? Pues lo primero que encontramos es un dominio 5' GATC, que está marcadito aquí, ¿vale? Está subrayado. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que, ¿cuál es la probabilidad de que aparezca una secuencia de 4 nucleótidos en una cadena de ADN? Pues se rige por esta fórmula. 1 partido por 4, que es el número de nucleótidos, elevado a el número de veces, el número de la longitud de este dominio, ¿vale? Como es 4, es 1 partido por 4 elevado a 4, y esto es 1 de cada 256. Es decir, que cada 256 tetranucleótidos, uno de ellos sería 5' GATC. Como esta secuencia tiene 300 nucleótidos, aquí esperaríamos al azar un solo dominio 5' GATC. Uno solo. ¿De acuerdo? Sin embargo, si los contáis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, perdón, este me lo he dejado, 14. En el origen de replicación de Escherichia coli hay 14 dominios GATC, 5' GATC 3'. ¿Vale? No es casualidad. Es imprescindible esa riqueza de dominios 5' GATC 3'. Y esta pauta se cumple en la mayoría abrumadora de orígenes de replicación de cromosomas procariotas. Veréis por qué. ¿Qué aparece a continuación en el origen de replicación? En el origen de replicación aparece una zona que está marcada en azul, que es una zona que, en comparación a las zonas que la flanquean, es rica en adeninas timinas. Ese es el punto clave de esta zona. Es una zona rica en adeninas timinas comparándolo con las regiones que la flanquean. ¿Qué diferencia hay entre una zona rica de adeninas timinas y una zona que no lo es? El número de puentes de hidrógeno. ¿Vale? Por tanto, la presencia de una zona pobre en puentes de hidrógeno es imprescindible para que se inicie la replicación. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Si seguimos, aquí aparece la primera flechita amarilla.
Aquí tenemos otra, 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 otra. Estas secuencias son las dianas de reconocimiento de una proteína que es clave para la replicación del cromosoma procariota. Y es la proteína DNA-A, ¿vale? La proteína DNA-A. De hecho, es tan importante para la replicación del cromosoma procariota que si esto es el origen de replicación, y aquí tenemos el mapa físico-genético de la zona próxima al origen de replicación de K12, y aquí tendríamos la zona equivalente de Bacillus subtilis, ¿vale? Un gran positivo, también modelo de biología molecular. Fijaros que al lado del origen de replicación, en ambos casos, aparece codificado el gen para DNA. Y esta pauta se cumple siempre. DNA está presente al lado del origen de replicación. ¿Y por qué? Porque DNA solo funciona en este punto de aquí. DNA se ancla a estos dominios amarillos y lo que hace es generar torsión en la molécula de ADN. ¿De acuerdo? Genera torsión en la molécula de ADN. No solo ella, sino que si os fijáis, aquí hay una región IHF y aquí hay una región FIS. Y si recordáis, tanto FIS como IHF se anclaban a secuencias bastante largas en nucleótidos. Es decir, la probabilidad de encontrar una secuencia de anclaje de IHF o una secuencia de anclaje de FIS no es tan grande, ¿vale? Sin embargo, en este fragmento de 300 pares de bases ocurren dos de manera simultánea, ¿vale? Acordaros que IHF y FIS eran proteínas que estaban también implicadas en transcripción, pero aquí el rol que hacen es ayudar a DNA a generar esta torsión. Es decir, que DNA, principalmente auxiliada por IHF y FIS, se encargan de hacer un ovillo en la cadena de ADN acumulando un montón de tensión, ¿de acuerdo? Esa tensión puede provocar la rotura de la cadena de ADN, y eso sería una tragedia para la célula. ¿Cómo pueden solventar esto? Pues gracias a la existencia de una zona rica en adeninas timinas, que se desnaturaliza fácilmente. Por tanto, en esta región de 300 pares de bases coexisten estas zonas de anclaje a DNA junto a zonas de anclaje de FIS y zonas de anclaje de IHF colindantes a una zona rica en adeninas timinas, ¿vale? Cuando se abre la cadena de ADN y se evita la rotura, aparece DNA monocatenario, y este DNA monocatenario permite que DNA-C ancle a la cadena de ADN la helicasa, ¿vale? Y la helicasa ya, recordad que es una enzima que aparece en el replisoma. Es decir, que en este momento y en este punto en concreto es donde se ancla la helicasa, ¿vale? ¿Y la helicasa, cuál es el trabajo de la helicasa? Sencillamente ir abriendo la cadena de ADN, ir rompiendo los puentes de hidrógeno. Por tanto, cuando se ancla la helicasa, y fijaros que se ha anclado una helicasa en una hebra y la otra helicasa en la otra hebra, empieza a procesar la molécula de ADN y empieza a romper los puentes de hidrógeno. ¿De acuerdo? Por tanto, este hueco se va haciendo cada vez más grande. Aquí he puesto además unas proteínas que son súper importantes para la célula cuando la célula genera DNA monocatenario, ¿vale? ¿Por qué? Porque el DNA monocatenario no es una conformación natural del ADN en la célula. Y de hecho, muchas veces, cuando aparece DNA monocatenario dentro de las células, es porque ha entrado una partícula vírica que va a eliminar esa célula, la va a matar. Y las células han desarrollado sistemas de defensa contra el DNA monocatenario. Entonces, en todos los procesos en los que se fabrica DNA monocatenario, este es un ejemplo. Otro ejemplo está en el proceso de recombinación. ¿De acuerdo? Entonces, en todos aparecen las proteínas SSB. Las proteínas SSB, de unión a cadena sencilla de DNA, son proteínas que se expresan en una relativa abundancia en el interior de las células procariotas, pero que cuando las localizamos aparecen mucho en la zona. ¿Sabéis en este esquema que os enseñé de la célula de los macrodominios, donde teníamos arriba el origen de replicación? Bueno, pues se suelen concentrar allí. ¿Por qué? Porque allí es muy importante que intervengan, ¿vale? Bien, entonces, esa zona de DNA monocatenario se estabiliza con las proteínas SSB y cuando el hueco es lo suficientemente grande, aparece otro enzima que es importante para la replicación, que es la primasa.
Y la primasa, acordaros que era el enzima encargado de fabricar el cebador de ARN monocatenario que por complementariedad de bases forma un híbrido DNA-RNA, y ese RNA tiene un extremo hidroxilo en posición 3' que permite la incorporación de nucleótidos por el último enzima que se va a incorporar ahí, que es la DNA polimerasa 3. ¿Vale? Es decir, el replisoma está formado por DNA polimerasas 3, 2 unidades, una helicasa y una primasa. Ese es el esquema del replisoma. Y ya veis aquí que en este punto es donde se anclan los diferentes elementos. Y a partir de ese punto, lo único que ocurre es que una cadena de ADN polimeriza en un sentido y otra cadena de ADN polimeriza en el otro sentido. ¿Vale? Y este es el origen de replicación, y solo ocurre una vez en cada cromosoma procariota. Si ocurriese 2 veces, no es viable el sistema. ¿Por qué? Porque, como veréis dentro de nada, se tiene que bloquear, se tiene que parar de manera organizada la replicación, ¿vale? Y la existencia de un origen de replicación que funciona de esta manera exige la presencia de una zona de terminación de la replicación. ¿De acuerdo? Y lo veremos. Bien. Este es el esquema del replisoma, ¿vale? Donde tenemos que hay una helicasa, ¿de acuerdo? Creo que esto debe ser la primasa. Y después lo que tenéis es las 2 moléculas de DNA polimerasa, una que actúa de manera directa y la otra que va actuando con la estrategia de los fragmentos de Okazaki, ¿vale? Y esta sería la pinta que tendría el sistema cuando pues, se ha cristalografiado, pues que las 2 DNA polimerasas actúan una encima de la otra, ¿vale? Y esto va procesando. Esto es lo que se mueve en cada uno de los sentidos, ¿vale? Bueno, ¿qué ocurre cuando el replisoma se ha formado y ha pasado ya por el origen de replicación? ¿Vale? Entonces, el origen de replicación, antes de que hubiese la replicación, tenía esta pinta. Fijaros que el dominio 5'GATC está metilado en una hebra y está metilado en otra hebra. Así es como se aparecen los dominios 5'GATC en la célula. Y son los dominios 100% funcionales. No significa que si no tienen un grupo metilo no sean funcionales. Pero en el origen de replicación, esos 14 dominios 5'GATC están totalmente metilados. ¿De acuerdo? De hecho, el término para estas clases de totalmente metilados va a desaparecer y tendremos dominios GATC metilados. Esto significa que tienen un grupo metilo en la adenina de una hebra y otro grupo metilo en la adenina de la otra hebra. Así empieza todo. En estos dominios se ancla el replisoma y se fabrica una nueva hebra de ADN utilizando una de las antiguas como molde. Bien, los nucleótidos que incorpora la DNA polimerasa no están modificados. Por tanto, tras el paso de la DNA polimerasa, los dominios 5'GATC del origen de replicación ya no están metilados, están hemimetilados. Distinguid dominio metilado de dominio hemimetilado. El dominio metilado tiene 2 adeninas metiladas. El dominio hemimetilado solo tiene una. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, entonces, en esta zona del origen de replicación, donde hay 14 dominios GATC hemimetilados, es el blanco de actuación de un enzima que es MUT-S. Es decir, hay una molécula de MUT-S que se ancla en ese origen de replicación hemimetilado. Y empieza a procesar la molécula de ADN, siguiendo al replisoma. Es decir, ha pasado el replisoma ya ha abandonado el origen de replicación, y ahí en esa posición se ancla MUT-S y empieza a seguir a la DNA polimerasa. ¿Vale? ¿Y cuál es el rol de MUT-S? El rol de MUT-S es detectar emparejamientos erróneos. Sabéis vosotros que la DNA polimerasa a veces se equivoca, ¿de acuerdo? Cuando se equivoca se para, tiene esa gracia la DNA polimerasa 3, tiene la prueba de lectura, se para
vuelve atrás con actividad exonucleasa, elimina el nucleótido erróneo y continúa la polimerización. La mayor parte de las veces, tras incorporar una modificación en el ADN, la DNA polimerasa 3 la repara. Pero si esto fuese 100% funcional y todas se arreglasen, no habría mutación. Solo podríamos pensar en mutación con agentes físicos. ¿De acuerdo? Pero no es así. Es decir, la mayor parte de mutantes aparecen por errores en la polimerización. Por tanto, la DNA polimerasa con su prueba de lectura comete errores. ¿Vale? Pero la tasa de mutación que introduce la DNA polimerasa con su prueba de lectura es excesivamente alta para la eficacia biológica de las células y tiene que ser reducida por otros sistemas de reparación. Y uno de ellos es este. Entonces, MUT-S lo único que hace es buscar emparejamientos erróneos. Y cuando encuentra un emparejamiento erróneo, se para. ¿Y por qué? Porque lo que hace, tenéis que imaginároslo, si os acordáis de la figura, creo que fue la tercera o cuarta figura que os enseñé en estas clases, que había una cadena de ADN que medía de grosor una determinada, o sea, no sé si son 3,4 nanómetros, no, es menor el grosor. Bueno, el grosor es X, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, cuando había un cambio, o se estrangulaba la cadena de ADN, o se incrementaba el grosor de la cadena de ADN, o aparecía una curva porque se desplazaban los puentes de hidrógeno y entonces ahí había una conformación rara, ¿vale? Por lo que hace MUT-S es pasar alrededor de la hebra de ADN y, claro, cuando detecta una alteración en el grosor o en la curva, se para, porque no puede avanzar, ¿vale? Cuando esto ocurre, y esto ocurre cuando encuentra el emparejamiento, otras dos subunidades del enzima funcional, que son MUT-L y MUT-H, se anclan a ella y forman el complejo MUT-S, MUT-L, MUT-H. Y este complejo MUT-S-LH lo que hace es cambiar el sentido de progreso en la cadena de ADN, es decir, vuelve para atrás, ¿vale? Manteniendo controlada la posición del emparejamiento errón' ¿vale? O sea, se va para atrás, si os fijáis. ¿Y hasta dónde viaja? Viaja hasta que encuentra un dominio 5' GATC hemimetilado. Cuando encuentra el dominio GATC hemimetilado, vuelve a pararse. ¿Por qué vuelve a pararse? Porque funcionalmente está programada, o la selección natural ha elegido este mecanismo de funcionamiento. Progresa, progresa, progresa hasta que encuentra un dominio GATC hemimetilado. Y ahí se encuentra con una hebra metilada y otra hebra no metilada. Y esta es la única posibilidad que tiene el sistema MUT-S-LH para distinguir la hebra original de la hebra de nueva copia. Y por tanto, de esta manera sabe en cuál de las dos cadenas se ha incorporado el error de polimerización. ¿Y qué pasa a continuación? Pues que MUT-H, es decir, una de las tres subunidades del complejo, introduce una rotura de hebra, un nick, en la posición 5' del dominio GATC no metilado. ¿De acuerdo? Y entonces esta cadena de ADN pues tiene este extremo, ¿vale? 3' libre. Y a partir de este punto, perdón, extremo 5' libre, ¿vale? Y a partir de este punto, MUT-S, MUT-L, MUT-H deja de ser importante y aquí aparece una molécula de DNA monocatenario con un extremo 5' libre que puede ser atacada por REC-J, que es una exonucleasa. Entonces, se ancla aquí y empieza a procesar la cadena de ADN, a quitar nucleótidos, ¿vale? Y, digamos, quita nucleótidos, quita nucleótidos, quita nucleótidos, y quita nucleótidos no hasta que encuentra el error. Quita nucleótidos hasta que se cansa de quitar nucleótidos, hasta que se agota como enzima. Todos los enzimas, cuando realizan una función, no son máquinas perfectas, se gastan, dejan de funcionar. Esta deja de funcionar
después de haber degradado X nucleótidos. ¿Vale? En el esquema vemos claramente que ha sobrepasado el punto en donde se había introducido el error. ¿Vale? Entonces, lo que aparece aquí en este punto es un hueco de ADN monocatenario que tiene un extremo 3' con un hidroxilo libre y que ahí ya la DNA polimerasa 1 se puede anclar y puede cerrar este hueco. Y finalmente, aquí aparecerá un nick, una rotura de hebra, y la ligasa lo arreglará. Pero con esta estrategia, y gracias a mut-S, mut-L, mut-H, la célula ha podido reparar un error que había introducido la DNA polimerasa 3 a pesar de que tenía actividad exonucleasa. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues que el sistema no es perfecto, porque si este sistema fuese perfecto, pues no había mutaciones. ¿Qué ocurre? Pues que a veces, fijaros, en esta estructura que se forma, mut-S, mut-L, mut-H, tiene que ir hacia atrás y tiene que arrastrar la cadena de ADN, porque no deja de tener controlado el sitio donde se ha introducido la mutación. ¿De acuerdo? De hecho, cuando esto se rompe, cuando esto se para y el sistema se desambla, mut-S, que aquí ya no aparece, sigue procesando la cadena de ADN. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué pasa si la cantidad de ADN que arrastra es tan grande que no puede llegar a este dominio hemimetilado? Que se para porque está arrastrando una cantidad excesiva de material genético. Pues que el sistema se desancla y mut-S sigue procesando. Por tanto, ese error no se va a reparar y ese error pasará a la siguiente generación. ¿De qué depende esto? Pues de la distancia que hay entre el error y el dominio hemimetilado. Si es muy grande, mut-S, mut-L, mut-H, a lo mejor no llega. Si es muy pequeña, pues puede ser que llegue. ¿De acuerdo? Pero es el punto débil del sistema. Y menos mal, porque si no, no estaríamos aquí. ¿Qué puede también ocurrir? Lo que puede ocurrir es que RECJ, que procesa, pues se gaste antes de llegar al punto mutado, al punto de la mutación. Entonces, si llega al punto de la mutación y no es capaz de eliminarlo, esto se va a arreglar, pero la mutación va a pasar a la siguiente generación. Es decir, son los dos sitios en que el sistema puede fallar. ¿Vale? Entonces, el balance entre funcionamiento de la DNA polimerasa con su prueba de lectura y el sistema mut-S, mut-L, mut-H permite tener la tasa de mutación ideal para los procariotas, que después veremos de qué va esto, ¿vale? Pero quedaros con esta palabra, tasa de mutación ideal. La consiguen estos dos sistemas. Pero veréis también que hay determinadas células procariotas que han escogido un sistema de vida determinado y gracias a ello resulta que carecen normalmente de mut-S, mut-L, mut-H. Hablaremos de ello también, ¿vale? ¿Y por qué? ¿Cómo puede un microorganismo perder el sistema mut-S, mut-L, mut-H si es necesario para conseguir la tasa ideal de mutación? Porque para ellos la tasa ideal de mutación se consigue sin este sistema. ¿De acuerdo? Es decir, que vosotros tenéis una célula, miráis los elementos que tiene, y todo lo que está relacionado con introducción de mutaciones y errores en la mutación es para conseguir esa tasa ideal de mutación. ¿Vale? Si falta algo, no es que esa no sea eficaz, biológicamente hablando. Ha llegado a vuestros días, la habéis aislado vosotros. Sí que es eficaz en el ecosistema en el que vive, pero ha tenido que prescindir de ese elemento para tener la tasa de mutación ideal. ¿Vale? Bien. Volvemos a la DNA polimerasa, al replisoma que va avanzando. ¿De acuerdo? Imaginaros dos trenes que van sobre la misma vía y el que tiene que hacer el cambio de vía se duerme. Aparecen los telediarios. Choque de trenes. ¿Vale? Pues esto es lo que ocurre si no se termina de manera correcta la replicación. Porque tienes una DNA polimerasa que va circulando por aquí, una DNA polimerasa que va circulando por aquí, las dos hebras están ocupadas y al final tienen que chocar. Bueno, pues en la zona de terminación de la replicación también hay unas secuencias esenciales para que el sistema funcione bien y que además solo tienen que ocurrir allí. Si ocurren en otra zona, la célula tiene un problema y no es viable.
¿Cuáles son estas secuencias? Las secuencias son las secuencias TER. La secuencia TER es bastante más larga que 4 nucleótidos. Así como os he dicho que tenéis que memorizar el dominio 5' GATC3', no vais a tener que memorizar ningún otro dominio. ¿Vale? Pero existe un dominio, una secuencia de nucleótidos concreta que se llama TER, en la que se anclan específicamente unas proteínas que son las proteínas TUS. ¿Vale? O sea, secuencia TER, proteínas TUS. Y esta secuencia TER ocurre en esta zona de aquí del cromosoma procariota, en el polo opuesto del origen de la replicación. Esta secuencia TER tiene 20 pares de bases, o sea que es larguita, ¿vale? Es una secuencia TER que es asimétrica. ¿Qué significa esto? Bueno, es no palindrómica. Una secuencia palindrómica es, por ejemplo, 5' GATC. ¿Qué quiere decir esto? Que se lee de la misma manera en la cadena directa que en la cadena complementaria. En cambio, una asimétrica o no palindrómica es la que no se lee igual en la cadena directa que en la cadena complementaria. Por ejemplo, GAAA, 5' GAAA, en la cadena complementaria sería 5' TTTC. No es lo mismo. ¿Entendéis la diferencia? Vale, pues TER no es palindrómica, no es simétrica, es asimétrica. Y fijaros que en una secuencia, en una zona, se orienta de una manera y en la otra, aquí tenéis la flechita, se orienta de la otra manera. ¿Y eso por qué? Porque la proteína TUS solo se ancla a una de las dos hebras, la hebra que presenta esa secuencia. Y entonces aquí tenéis que TUS está en esta hebra y aquí TUS está en la otra hebra. ¿Y en qué hebra está? Pues aquí está la gracia. La selección natural, que ha hecho que todo esto funcione, ha seleccionado que esta TUS, que está en el lado izquierdo del esquema, se ancle en la hebra que va retrasada. Aquí tenéis el replisoma, tenéis la DNA polimerasa que va de manera directa, la DNA polimerasa que va de manera retrasada con los fragmentos de Okazaki, y la proteína TUS se ha anclado a la hebra que lleva la DNA polimerasa de los fragmentos de Okazaki. Y en el otro lado, exactamente lo mismo. ¿Lo veis? ¿Cuál es el resultado final de este sistema? Que cuando la DNA polimerasa, el replisoma, llega a la zona en la que está la proteína TUS anclada a la región TER, la hebra que va retrasada desancla a la DNA polimerasa, gracias a la acción de TUS. Actúa como una especie de cuña que hace que de una manera, entre comillas, elegante, la DNA polimerasa se desancle de la hebra que está procesando. Y en este momento, en el replisoma, solo queda una hebra polimerizando, la hebra directa, la hebra que se está polimerizando de manera directa. ¿De acuerdo? Y aquí ocurre lo mismo. Gracias a esto se evita el choque de los dos replisomas. Y con esto se evita que la molécula de ADN se rompa. ¿De acuerdo? ¿El resultado final qué es? Pues el resultado final son dos hebras perfectas. Pero estamos hablando de cromosomas circulares. Y tal como se polimerizan estos dos cromosomas circulares, el resultado final es que los dos cromosomas acaban entrelazados. Claro, ¿cuál es el objetivo de la replicación del cromosoma procariota? Pues que una copia de ese cromosoma vaya a la célula hija número 1 y la otra vaya a la célula hija número 2, porque las células se dividen de manera binaria, tienes dos células hijas y cada una de ellas tiene que tener una molécula de cromosoma, porque si no, una célula no existe y tenemos otra célula que tiene dos copias de cromosoma. ¿Y para qué quiere dos copias de cromosoma una célula procariota? Solo hay unas cuantas células, unas cuantas especies procariotas que tienen más de una copia del cromosoma, pero las podemos contar con los dedos de las manos. Hay dos que, bueno, siempre menciono, una porque trabajé con ella, que es Azotobacter vinelandii,
que tiene unas 10 copias del cromosoma, y que todas las células tienen 10 copias del cromosoma, y esto, obviamente, imaginaros el reto que le supone a una célula tener tanto material genético, porque si ya es complicado compactar y funcionar una copia con el tamaño de Escherichia coli, pues imaginaros qué pasa si tienes el tamaño de Escherichia coli y tienes mayor cantidad de material genético, no de información genética, ¿vale? El tamaño cromosómico de Azotobacter vinelandii yo creo que es de unos 2, algo, 3 millones de pares. Es un poquito más pequeño que Escherichia coli, pero si tiene 10 copias, tiene al final 23 millones de pares de bases. Y el tamaño es el mismo. Tiene un problema. Pero Azotobacter vinelandii es así. ¿Qué le vamos a hacer? El otro individuo que funciona de esta manera es uno que ha sido un modelo, por ejemplo, para los estudios de astrobiología. Y es Deinococcus radiodurans. Deinococcus radiodurans es el organismo vivo que mayor cantidad de radiación aguanta. ¿Vale? Es decir, que tú le das radiación ultravioleta y las células no se mueren. Pero el material genético se trocea. Bueno, pues resulta que Deinococcus radiodurans tiene un montón de copias de ese genoma, más de 10, entre 10 y 100, ¿de acuerdo? Y tiene un sistema de recombinación súper eficaz. De tal manera que cuando el material genético se trocea, lo que hace el sistema de recombinación es ir arreglando la molécula de ADN. Es decir, a medida que se va rompiendo, por recombinación, se va ensamblando el cromosoma y siempre tiene al menos una copia del cromosoma funcional. Y de esta manera supera esa gran cantidad de radiación. Claro, ¿cómo debe ser un microorganismo, un organismo que vive en un planeta que no tiene magnetosfera? Por ejemplo, Marte. Si hay vida en Marte, o está muy dentro de la Tierra, o si está en la superficie tiene que aguantar la radiación ionizante que le llega, porque no hay magnetosfera. O sea, nosotros estamos aquí, tal como somos, entre otras cosas, gracias a que tenemos una magnetosfera. Si la magnetosfera desaparece, la hemos pifiado. Hay una película de estas de catástrofes mundiales en donde digamos que el núcleo nuestro se detiene y la magnetosfera se va a hacer Norris y entonces tienen que enviar, no sé si es un misil de estos subterráneos para activar de nuevo el movimiento del núcleo. Estas películas de desastres, ¿de acuerdo? Bueno, pues sería un auténtico desastre perder la magnetosfera, porque nos moriríamos todos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Excepto Deinococcus radiodurans, ¿vale? No sé si Azotobacter, porque Azotobacter no tiene esa maquinaria de recombinación que tiene Deinococcus radiodurans, ¿vale? Bueno, entonces, lo normal es esto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos separar estas dos moléculas y asegurar que se vaya cada una a los dos extremos de la célula que se va a dividir, ¿vale? Pues aquí interviene un complejo proteico que es el complejo Cher-Mook, ¿vale? Cher-Mook. Al loro que, fijaros que teníamos las proteínas MUC con K que se anclaban al origen de replicación y mantenían la estructura del nucleoide. Teníamos las proteínas MUT con T, que son las que intervienen en el proceso de reparación que hemos mencionado antes. Y aquí tenemos las proteínas MUC con C, que son las que forman este complejo Cher-Mook, que se va a encargar de resolver estos dos cromosomas que han quedado anclados, ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿cuál es el rol de este complejo Cher-Mook? Bueno, pues realmente el enzima es una cosa que es espectacular, porque dependiendo de cómo interacciona con la molécula de ADN, hace una cosa u otra, ¿de acuerdo? Entonces, en principio es un alfa-2 beta-2 formado por dos copias de la proteína Cher y dos copias de la proteína MUC, y tiene una estructura que le permite, y aquí tenemos los dos cromosomas entrelazados, interaccionar con una de estas zonas de terminación. Exactamente no reconoce la secuencia STER, sino que se reconoce otra secuencia que solo se encuentra allí, que es la secuencia DIF, ¿vale? ¿De acuerdo? En el esquema anterior, ¿dónde estaba el esquemita este? ¿Vale? Si os fijáis, en este primer esquema aparecían las secuencias de anclaje de las proteínas TUS, y aquí tenéis la secuencia DIF, ¿vale? Es decir, que en esta zona están las secuencias STER y las secuencias DIF. Bien, entonces, la primera vez que el complejo Cher-Mook interacciona con una secuencia DIF,
lo que hace es formar una estructura como esta, es decir, este cromosoma es un cromosoma circular y cerrado. En cambio, este cromosoma ya no es circular. Bueno, cuando lo veis aquí dices, es un círculo, claro que es un círculo, pero no es circular porque, si os fijáis, no hay una continuidad en la cadena de ADN, de este extremo, esta secuencia DIF y esta secuencia DIF, sino que está parado o bloqueado por el complejo Chermuk. Es decir, que el complejo Chermuk reconoce las secuencias DIF y ¿qué hace? Introduce dos NICs y rompe la cadena de ADN. Pero al romper la cadena de ADN no suelta los extremos. Una nucleasa lo que habría es romper la cadena de ADN y soltaría los extremos. Una restrictasa que se utilizan en manipulación genética de microorganismos reconoce una secuencia, introduce un corte en cada hebra y se larga, y el material genético aparece roto. En este caso no. En este caso, el complejo Chermuk actúa como una nucleasa específica de la secuencia DIF, pero mantiene la estructura del cromosoma, no suelta. Se establecen una serie de enlaces covalentes entre la cadena de ADN y la proteína que mantiene la integridad del cromosoma. ¿De acuerdo? Y esta es la primera manera de funcionar de Chermuk cuando interacciona por primera vez con una secuencia DIF. ¿Qué pasa? Pues que hay otra secuencia DIF libre, la del otro cromosoma. Y en este caso, cuando interacciona con la segunda secuencia DIF, fijaros el cambio conformacional que hace Chermuk. ¿Vale? Actúa como una especie de puerta por la que va a pasar específicamente esta secuencia DIF. No pasa cualquier secuencia, pasa la secuencia DIF. La secuencia DIF interacciona por segunda vez con Chermuk y provoca este cambio que hace que DIF entre dentro de la proteína, y cuando vuelve a interaccionar con esta zona de aquí, ¡pam! ¿Y el resultado final cuál es? Pues que de una manera muy elegante se ha segregado o se ha resuelto estos dos anillos entrelazados que eran las dos copias del cromosoma. Finalmente, cuando estamos en este punto, tras haber pasado a través de él el cromosoma, en vez de actuar como una ligasa, que es lo que había hecho antes, como una nucleasa, actúa como una ligasa y vuelve a unir esta secuencia DIF con esta secuencia DIF y Chermuk desaparece de la ecuación. Es decir, que gracias al complejo Chermuk, los dos anillos cromosómicos que estaban entrelazados se resuelven y se separan. ¿Vale? Pero no ha terminado aquí la historia. El objetivo final de la replicación, ¿cuál es? Ceder una copia a cada célula hija. Entonces, con lo sofisticado que es todo el proceso, ¿creéis plausible que se deje al azar la correcta segregación de los cromosomas a las dos células hijas? Claro, la respuesta inmediata es que no. Un sistema tan complejo requiere de otro sistema complejo para asegurar que las dos copias van a parar a los dos polos opuestos de la célula en el proceso de división. ¿De acuerdo? Y aquí vuelve a aparecer el origen de replicación hemimetilado. Es decir, daros cuenta que el replisoma está por aquí, la pared celular y la membrana citoplasmática están creciendo, y ya sabéis, porque lo habéis visto con Antonio, que la división celular pues, ocurre no en los polos de las células, sino en la parte central, que es donde se va fabricando la nueva membrana en la nueva pared celular. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, pues en un momento dado del proceso de elongación celular, se expresan y se insertan en la membrana citoplasmática en crecimiento las proteínas PAR. ¿Vale? Y las proteínas PAR tienen avidez por el origen de replicación hemimetilado. Es decir, que esto ocurre después de la replicación, pero aquí en el esquema está puesto a propósito, la replicación no ha terminado y la célula ya se está dividiendo, ¿de acuerdo? Pero antes de que se metilen los orígenes de replicación hemimetilados, ¿de acuerdo? Entonces, las proteínas PAR se adhieren al origen de replicación hemimetilado y sigue, digamos, la elongación de la célula. Y en la elongación de la célula, las
proteínas par empiezan a separarse, porque la inserción del material de la pared celular y de la membrana citoplasmática ocurre a este nivel. ¿De acuerdo? Entonces, gracias a esto, a las proteínas par y su avidez por los orígenes de replicación hemimetilados, se van separando los orígenes de replicación. ¿De acuerdo? En el proceso de división celular, cuando la célula se ha elongado lo suficiente y empieza a ser inestable, se empiezan a fabricar y a insertar en la membrana citoplasmática y en la pared celular correspondiente las proteínas FTS. De hecho, FTSZ es la responsable de estrangular la célula y generar al final las dos células hijas, ¿vale? Pues en este momento, cuando se están fabricando las proteínas FTSZ, una copia de la proteína dos copias de la proteína FTSK se insertan también. Y FTSK tiene avidez para la secuencia TER. Es decir, que la secuencia TER era importante para las proteínas TUS y después es importante para la proteína FTSK. Se fabrica la estrangulación y, si os fijáis, una copia de FTSK aparece en el lado derecho de esta estrangulación y otra en el lado izquierdo. ¿De acuerdo? Claro, ¿esto cuándo tiene que ocurrir? Cuando el replisoma haya terminado, porque si no solo habrá un origen de terminación. ¿Qué significa esto? Que la replicación del cromosoma procariota tiene que estar perfectamente regulada y controlada y además optimizada al ciclo de división celular. ¿Vale? Pero si os fijáis, gracias a PAR y a FTSK, conseguimos asegurar la correcta segregación de los cromosomas a las dos células hijas. ¿Vale? Muy bien. Y lo que habéis visto, si tenemos en cuenta, por ejemplo, solo el origen y la terminación de la replicación, es un ciclo que ocurre de manera sincrónica a la división celular. Cuando se replica el material genético, el origen de replicación aparece hemimetilado y a partir de ahí esto permite la reparación de mutaciones y esto permite la unión de las proteínas par, ¿de acuerdo? Obviamente en la replicación cuando termina también intervienen las proteínas FTSK, se tiene que segregar, se segrega, ya habéis visto todos los elementos, ¿de acuerdo? Y después, ¿qué tenemos? Pues tenemos un origen de replicación hemimetilado. Para que el DNA sea 100% funcional, tiene que estar metilado. Es decir, no puede iniciarse la replicación si no está metilado. Tiene que metilarse, y aquí aparece también otro enzima, que es esencial para las células, que es la metilasa DAM. Es una enzima que se encarga de tener esta estructura y pasar a esta estructura. ¿De acuerdo? Porque si no, no sabríamos cuál es la hebra nueva y cuál es la hebra vieja. Tiene que haber una pequeña diferencia. Y esa diferencia la da la metilasa DAM. La metilasa DAM es una enzima del que no vamos a hablar más que esto, pero es una enzima que es súper importante en biología molecular de la célula procariota porque interviene en la regulación transcripcional de muchísimos promotores. El ejemplo clásico es la patogenia de Salmonella typhimurium, que provoca salmonelosis. Que una salmonela provoque salmonelosis o no provoque salmonelosis dependerá del grado de metilación que tienen unos determinados promotores, los que codifican para los determinantes de patogenicidad del microorganismo. Y en determinadas circunstancias, por ejemplo, a 37 grados centígrados, en nuestros intestinos, esos promotores están metilados y la metilación la hace la metilasa DAM. A 30 grados centígrados, fuera de nuestro cuerpo, por ejemplo, o a temperaturas más bajas, esos promotores no están metilados. Y es un balance que genera la metilasa DAM. Se descubrió por esto, y la descubrió un investigador español. Y hay muchos determinantes de patogenicidad que obedecen a promotores con diferentes grados de metilación, ¿vale? Pero también se vio que era súper importante en el cerrado del ciclo de la replicación, ¿de acuerdo? Haciendo el mismo trabajo, en este caso sobre el origen de replicación, ¿vale? El último enzima que me falta mencionar es la secuestrasa.
La secuestrasa, como dice o sugiere su nombre, secuestra algo. ¿Y qué secuestra? Pues secuestra el origen de replicación en mi metilado. Os he dicho antes que la división celular y la replicación tienen que ser sincrónicas. ¿De acuerdo? Entonces, imaginaros que Escherichia coli, que en el laboratorio crece súper rápido, pues le falten nutrientes y no pueda crecer tan rápido. Pero cuando se empieza la polimerización del ADN, la DNA polimerasa lleva una velocidad de incorporación de nucleótidos, que mientras haya nucleótidos polimeriza, ¿de acuerdo? Entonces, a lo mejor se termina la replicación del cromosoma procariota, ¿vale? Y todavía no está la célula para dividirse, pero necesita cerrarse el ciclo. La metilasadam está ahí. ¿Qué puede hacer la célula? Pues bloquear transitoriamente la metilación en el origen de replicación gracias a la secuestrasa. ¿De acuerdo? Es decir, que la secuestrasa sería una proteína para enlentecer el inicio de la nueva replicación. También interviene allí. Y por eso la he colocado, ¿vale?, aquí. ¿De acuerdo? Antes de que actúe la metilasadam y después de que ya ha terminado la replicación, ¿vale? Y esto no es genérico, no se expresa siempre. Todo lo demás se expresa siempre, ¿de acuerdo? Pero tú puedes pasar de aquí a la remetilación sin pasar por aquí si no es necesario, ¿de acuerdo? Es un enzima adicional, pero también es una enzima que tiene avidez por el origen de replicación en mi metilado y por eso lo tengo que mencionar, ¿de acuerdo? Y con esto sí que ya cerramos el ciclo. Es decir, ¿vale? Mira por dónde, este sí que lo hemos cuadrado, ¿eh? ¿Tenéis alguna duda? ¿Vale? Entonces ya habéis visto que es verdad que la base de la replicación es la DNA polimerasa 3, la DNA polimerasa 1, la helicasa, la primasa y la ligasa, pero ya veis que para que una bacteria sea eficaz requiere de una serie de enzimas adicionales para iniciar el ciclo y para terminar el ciclo, y todo ello sincronizado con la división celular. ¿Vale? Muy bien, pues entonces nos vemos mañana, ¿vale?